¡Qué bien! Segunda vuelta. Ha habido una gran expectativa y hay, como tú señalas en tu declaración, una especie de desesperación porque la gente se defina. ¿Por quién va a votar Daniel Urresti? Es la pregunta que mucha gente se hace. ¿A quién llama a respaldar en la segunda vuelta? Yo estoy en el grupo de indecisos. Respeto totalmente el hecho de que nuestros conciudadanos hayan votado de la manera en que lo han hecho. Sus motivos tienen que tener. Y hemos pasado a una segunda vuelta entre dos extremos a los que no tienen un apoyo mayoritario. A estas alturas hay muchos que se están decantando por un lado o por otro, basados más que nada en la ideología, ¿no? En la ideología que se supone deben tener ambos grupos, de derecha o de izquierda. Yo lo que he estado haciendo es revisar mis propuestas con las propuestas de ambos y no concuerdan. Entonces, para mí es difícil decirme con uno de los dos, porque sinceramente yo quisiera determinar quién le va a hacer menos daño al país. Estoy convencido de que cualquiera de los dos que salgan van a hacerle mucho daño al país los 5 años que vienen. O tal vez más. O sea, eso es una convicción, Daniel. O sea, no tienes ninguna esperanza, porque el mensaje que, por ejemplo, da alguien como Vargas Llosa es que hay que elegir el mal menor. Es decir, una vez más, o sea, no es lo que necesitamos y lo que queremos, sino lo que hay, y que en ambos casos, desde tu perspectiva, sería negativo y perjudicial para el país. ¿Así estamos? Bueno, yo creo que sí. Y lo que habría que preguntarse es por qué hemos llegado a este nivel. No sé si has visto tú este documental de La Revolución y la Tierra, donde se nota claramente nos hace recordar, y aquellos que no teníamos el recuerdo de los años 60, ¿no? Porque éramos muy pequeños, de repente en los años 60, pues en este documental se ve que hasta los años 60, 70 había una clara diferencia entre el modo de vivir, de vestir. Eran semi-esclavos los campesinos. Si no se hubiese dado esa primera reforma agraria, posiblemente la revolución hubiese sido terrible, ¿no? Porque ya no se podía sostener más. La misma clase dirigente aceptaba que tenía que hacerse algo porque los campesinos pues iban a entrar en una especie de guerra civil. Bueno, claro, ahora Belaúnde ofreció en su momento una reforma agraria que muy finalmente frágil, no hizo en todo caso como debió ser. Claro. Ahora, yo no estoy aquí diciendo si estuvo bien hecha, si estuvo mal hecha. Eso que lo digan los historiadores y cada uno tiene su punto de vista. Lo que digo es que, bien o mal hecha, eso desinfló un globo, ¿no? Que iba a ser justamente la revolución campesina. Ya no daba para más. ¿Imaginas a Abimael Guzmán con campesinos en esa situación? Esto hubiese sido una guerra civil, estaríamos ahora gobernados por el presidente Gonzalo. Y hablando del presidente Gonzalo, justamente, mi indecisión está en que ninguno de los candidatos nos dice claramente qué es lo que van a hacer. Nos dicen generalidades. Por ejemplo, ¿cómo creer Keiko Fujimori? Si cuando tuvo el poder, porque tener 74 congresistas de tu bancada en el Congreso es tener poder, y mucho poder, no lo utilizó para el bien del país. ¿Cómo creer en ella cuando ha declarado públicamente que ella quiere llegar a la presidencia para darle el indulto a su padre? Nosotros nos esforzamos mucho
en hacer un plan de gobierno que sea viable. Creo que todos lo han reconocido. El plan de gobierno que presentamos nosotros era viable y estaba dirigido justamente a los más pobres, a los más necesitados, para que ya se puedan realizar las obras que realmente necesitan, para que tengan el agua y desagüe que requieren, etcétera. Pero, sin embargo, ellos han decidido votar, no por los planes de gobierno, sino han decidido votar por las figuras, qué sé yo. Y eso nos ha llevado a esta situación, una situación en la cual aquellos que no compartimos ideas ni con uno ni con otro, tenemos derecho a exigir que de una vez por todas nos digan qué es lo que van a hacer claramente. Primero, que nos digan, ¿van a aplicar su plan de gobierno, el que tienen escrito, o van a realizar lo que están diciendo? Claro, pero para detenernos un momento, tú has sido una persona probablemente de las más críticas a Keiko Fujimori en los últimos años. De alguna manera, el personaje político que tú eres tiene como una de sus definiciones el ser antifujimorista. Ahora, lo que está diciendo alguna gente es lo siguiente. Es básicamente la campaña de Keiko. O sea, no estás votando por Keiko, estás votando por el Perú para que el comunismo no nos lleve por la ruta de Venezuela. Eso es el resumen, porque a eso se resume la campaña. No estamos discutiendo sobre lo que van a hacer o no hacer, está bien, pero el argumento para alguna gente es sólido. O sea, no queremos que haya en el Perú una Venezuela, por lo tanto hay que votar por Keiko y no importa si es mala o buena, por lo menos no es Venezuela. Eso es lo que dice. Grave error, pues. ¿Tú porque... crees en ese discurso? Grave error, porque eso es lo que está haciendo que gane justamente Castillo. Miren, yo no tengo nada contra la ideología comunista, no tengo nada contra la ideología liberal, porque son finalmente ideologías. El problema es las ramificaciones que tiene en ambos lados. En el caso de Pedro Castillo, yo no me preocupa que él sea abiertamente de izquierda y que abrace esa ideología. A mí lo que me preocupa es que él representaría el pensamiento Gonzalo a Sendero Luminoso, que es lo peor que tiene la izquierda. Ahora, yo puedo afirmar pero eso al 100%. ¿Tú crees eso? No. O sea, ¿tú crees que Pedro Castillo sea como, no sé cómo decirlo, una especie de puente, una especie de maniobra de Sendero Luminoso para tomar el poder? O sea, ¿qué crees que es? ¿Por qué la semana pasada, y hay que ser justos, no solamente aquí en Exitosa, en todos los medios en los que dio declaraciones, en otras radios, en algunos canales de televisión, ha dicho lo mismo, que él es el jefe de la campaña, que no es el señor Vladimir Cerrón, que su posición no es desconocer la Constitución, sino proponer un referéndum, y si la gente no quiere, no la cambiaría? Es decir, digamos, le ha bajado el octanaje. Pero eso, ¿no es cierto? Su discurso. Justamente es lo que estoy diciendo. Los candidatos ambos tienen que decidir qué es lo que van a hacer, lo que dice su plan de gobierno o lo que están ofreciendo. Si van a hacer lo que están ofreciendo, entonces modifiquen su plan de gobierno y fírmenlo, por lo menos. O sea, tienen que convencernos. A mí no me convence ninguno hasta ahora. Yo no le creo a Keiko y no le creo al profesor Castillo, ¿me entiendes? O sea, mientras, díganme, ¿con qué equipo técnico van a gobernar ambos? Que nos digan, vamos a tener, por ejemplo, de ministro de Educación a Becerril, vamos a tener de ministro de Educación a uno de los 4 legisladores o 4 congresistas que han ingresado que están abiertamente relacionados con Sendero Luminoso. ¿Quién va a ser el premier? ¿Quién va a ser el ministro de Justicia? ¿Quién va a ser el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro del Interior, el ministro de Defensa? Ayer Patricia Juárez, que estuvo con nosotros, adelantó que probablemente Fernando Rospigliosi sea el ministro del Interior, por ejemplo. Craso error, fue un adelanto. Habló el doctor Bustamante como probable ministro de Salud.
Bueno, no recuerdo, por ahí bien. dijo algún otro nombre más. Mira, yo no sé quién es ella, pero la que tiene que anunciar eso es la candidata, para saber con qué, o sea, a qué nos enfrentamos realmente. Ahora, pero para Perú entendernos, está en una Daniel, tú no situación... excluyes, es decir, tú por ejemplo dices, ¿no? Exigimos que Pedro Castillo deslinde públicamente y sin dejar dudas con el Movadef y cualquier otra institución que esté relacionada a Sendero Luminoso. Entonces, Correcto. si Pedro Castillo, aunque de alguna manera lo ha hecho la semana pasada, porque él niega cualquier vinculación con el ¿Dónde Movadef está y su Sendero. plan de gobierno? Ahora, pero ¿qué tendría que...? O sea, a lo que voy es a lo siguiente. Eso significa que tú no excluyes la posibilidad de votar por Pedro Castillo. Yo no excluyo ninguna posibilidad, porque vuelvo a repetirte, lo que estoy tratando de determinar día a día, minuto a minuto, leyendo, pensando, es quién le va a hacer menos daño al país. ¿Me entiendes? Los extremos no son buenos. El fujimorismo ya no demostró cómo ha gobernado. Y el señor Castillo, para mí hasta el momento, está representando al pensamiento Gonzalo, que es lo peor de la izquierda. Hemos combatido a Sendero Luminoso con, según la Comisión de la Verdad, con 60.000 muertos. Los derrotamos militarmente en el campo, ideológicamente y políticamente no. Hemos permitido que todos los gobiernos estén infiltrados por gente que tiene este pensamiento y que ha ido influenciando poco a poco. Pedro Castillo lo que está tratando es de tomar distancia, no solo con Sendero, porque él constantemente ha dicho que él no solamente no es de Sendero ni nunca ha tenido nada que ver con Sendero, sino que él es rondero y que los ronderos han sido aliados del ejército en la lucha contra Sendero Luminoso en el campo, en el Perú. Pero él además ha tomado distancia... Pero para terminar, ¿no? Ha tomado distancia con el propio Vladimir Cerrón. Entonces, ¿qué tendría que hacer Pedro Castillo para convencerte y que digamos, ¿qué pasa si te ofrece ser ministro del Interior? Esa sería la ministro prueba. del Interior, que ¿cómo se llama? Con camisa roja y emblemas dorados. No, ni hablar. Mira, aquí hay una cosa que es sumamente importante. Ellos son los que tienen que convencernos. ¿Cómo? No lo sé. Yo no le voy a dar la receta. Lo que sí es importante es que tomemos partido. Lo peor que podemos hacer es votar viciado o en blanco. Tenemos que tomar partido por uno de los dos y apechugar las consecuencias. Ahora, yo estoy entre los indecisos, entre los que van a decidir quién es el presidente. Porque en este momento los indecisos no son solamente los que van a votar, los que han dicho en las encuestas voy a votar en blanco, viciado, no sé, sino también son indecisos aquellos que en este momento han tomado una decisión parcial. O sea, inicialmente piensan votar por A, pero en el camino podrían votar por B. Y eso 30% según las encuestadoras. Esos son los que van a decir quién es el nuevo presidente. Y yo voy sopesando. Primero, tú podrás decir que ha tomado distancia, lo que sea. Yo no veo que haya tomado distancia. Sigo viendo el mismo plan de gobierno. Estatizar todo. Es decir, regresar a los años 70. A los años 70. Lo que tú dices es cierto. Entonces, o sea, una cosa es lo que dice el programa, que lo tengo acá. Tengo acá el programa, el que tiene la foto de Vladimir Cerrón. Que es bien extraño, ¿no? Que un programa de gobierno que supuestamente recoge la ideología y del ideario tenga la cara del dirigente. Pero el pensamiento Gonzalo, estatizar todo, o sea, votar a todo el mundo y que todos nos reportamos iguales, o sea, se va contra la libertad. Y si algo queremos... Claro, pero, o sea, el problema es que lo que está tratando de decir Pedro Castillo... O sea, o lo que está diciendo Pedro Castillo no son exactamente las cosas que dicen acá. Entonces tú lo que dices es que tiene que ponerlo sobre blanco y negro y firmarlo. O ni en esas circunstancias le creerías. Porque hay gente que no le cree simplemente, ¿no? Hay gente que no le cree porque ¿cómo miércoles presentas
un plan senderista como plan de gobierno, o sea, el pensamiento Gonzalo como plan de gobierno, y ahora dices que vas a gobernar de Ya, otra pero, manera. pero Entonces, es ¿cómo bien es? exagerado. O sea, es un plan ultra, pero no es pues, o sea, Sendero Luminoso era la violencia, era el terrorismo, o No, sea, no, o sea, ahora que ahora ha cambiado Nicolás, digamos, ¿no? discúlpame, De modus operandi. Nicolás, discúlpame. Sendero Luminoso utilizaba la violencia para llegar al poder. Una vez en el poder iba a aplicar el plan de gobierno que tú tienes al costado, ¿ok? Así que, Ahora, ¿esto sí, qué una vez significa? que Por llega lo al que tú poder, estás aplica el plan de diciendo, gobierno que iba a aplicar o sea, el si pensamiento uno sigue la Gonzalo. lógica, o sea, por lo que estás diciendo es imposible, pues que tú llames a votar por Pedro Castillo, eso es inimaginable por No lo es que estás diciendo, imposible, no es imposible porque tú me has dicho que acabemos con pero por Castillo, eso, ¿qué todavía no tendría que hablamos de hacer? Keiko. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría- Yo no le voy a decir que tenga que hacer, él es el que tiene que ver cómo me convence y cómo convence a Ya. todos los ¿Y indecisos. Keiko? ¿Cómo tendría que hacer Keiko, Daniel, para Mira, convencerte que votes? El problema con Keiko es el siguiente. O sea, porque, Yo escúchame, tengo la Daniel, certeza. y yo creo mira. sinceramente, que es decir, lo que tú estás diciendo expresa la opinión y los reparos de un sector importante de la población, que no es más de la tercera parte de la gente. Y si lo sumas Por eso a lo que estamos tú en que dices, no la gente sabemos que ha qué dicho, hacer. yo votaría por Castillo, por Keiko, pero tal vez podría cambiar mi voto, es el 30% de los que van a votar por cada uno, Claro. o el 20%. Por eso escucha. Entonces hay una franja de Mira. ciudadanos que son los que van a decidir y que están esperando a ver qué dicen y hacen los candidatos para tomar una decisión. Pero por eso te pregunto, ¿qué tendría que hacer Keiko para convencerte? Bueno, lo que yo pienso es lo siguiente. ¿Dónde está mi duda con Keiko? Yo entiendo y estoy seguro, y así está en mi plan de gobierno, o el plan de gobierno de Podemos Perú, con el que empezamos a gobernar, que para que se tenga ingresos tiene que haber inversiones de todo tipo, abrirnos a todo lo que sea inversiones. Sin inversiones, sin dinero, es imposible prosperar. Pero que las obras tenían que dirigirse hacia la pequeña, mediana y microempresa, que teníamos que ayudar a la gran empresa, porque es necesaria, son los que dan la fuente de trabajo, pero teníamos que sacar del hoyo a la micro y pequeña empresa. Y todo, o sea, la gran obra que pensamos realizar nosotros, nuestra obra principal era darle agua y desagüe a todos los peruanos. Muy bien, pero por eso se necesita inversión, dinero. Si sale Keiko Fujimori, nos podemos asegurar de que se tranquilicen las aguas, que sigan llegando inversiones, que siga el gobierno, que siga recolectando dinero para las obras. Pero ¿quién nos asegura que en esta oportunidad sí se van a beneficiar los que necesitan? ¿Quién nos asegura que nos van a vacunar hasta diciembre? O ya hasta enero, febrero, marzo, pero con una fecha límite. Daniel, ¿y tú te reunirías con ellos? ¿Tú te reunirías con Keiko y con Pedro Castillo? Yo ya me he reunido con Keiko Fujimori, a pedido de ella, por supuesto, y posiblemente esta semana me reúna con el profesor Castillo, también a pedido de él. ¿Y cuándo ha sido esa reunión? Pero ¿por qué esas reuniones que son tan relevantes no son conocidas por la opinión pública? Porque es un acontecimiento de Daniel Urresti, que ha sido una de las personas más críticas a Keiko Fujimori, reuniéndose con Keiko Fujimori. Porque estamos en una segunda vuelta electoral donde se define la historia del Perú. O sea, esto va a causar grandes estragos al país. ¿Entiendes? No creo que salgamos... Ya, Daniel, pero ¿cuándo te reuniste con Keiko? ¿Cuándo fue la reunión con Keiko? ¿Y de qué hablaron? Porque pareciera que no te llegó a convencer. ¿De qué hablamos? De lo que estoy reclamando ahora, de que tiene que decirnos cómo piensa resolver el problema de la pandemia, que es lo más urgente. Segundo, ¿cuál va a ser su equipo técnico? ¿Me entiendes? Que nos diga exactamente y que acepte, o sea, ella no puede seguir hablando de errores,
cuando se han cometido delitos. No pueden seguir achacándole. O sea, esa reunión ha sido antes del domingo. ¿Qué día ha sido? Porque el domingo salió en un programa de televisión, creo que a contestarte, Daniel. Porque ha hablado de las tres cosas, Keiko Fujimori el domingo. O sea, eso de los delitos, incluso se refirió a delitos, pero le costó, pero algo dijo sobre los delitos, ¿no? Que no eran solo errores, sino delitos. Bueno, entonces por algo se comienza. Pero definitivamente, el problema es cómo nos aseguramos de que no sigan habiendo adendas, que siga la corrupción, que este dinero que se va a seguir recolectando porque la inversión se asegura, vaya hacia los más pobres, a lo que necesita realmente esa gente que está ya desesperada y que por eso está votando por cambiar el rumbo total de nuestro país. Pero ¿en qué quedaron con Keiko, Daniel? O sea, ¿fue una reunión protocolar o llegaron a algún tipo de acuerdo para continuar esta relación? No, ningún acuerdo, solamente escuchar no es pactar, lo dijo creo una pista, ¿no? O lo dijo Ramiro Prealé. Ramiro Prealé, ya ves, conversar no es pactar. Entonces, y lo que hemos hecho es conversar. Yo le hice llegar mis dudas, le dije por qué no votaría por ella y que ella es la que tiene que convencernos, tiene que esforzarse en convencernos. Acá hay tres tipos. ¿Y dónde se reunieron? ¿Fue una reunión? ¿Quiénes estaban? ¿Keiko y tú? ¿Había alguien más? ¿Cuánto duró? Esas cosas interesan también. Bueno, sí, la señora Keiko y yo, y la reunión duró 45 minutos aproximadamente. ¿Solo ustedes dos? Sí. ¿Y dónde se puede saber? En la casa de un amigo. De un amigo común. De un amigo común. Ahora, ¿y qué piensas de Kenji? ¿De Kenji? Yo le pregunté a Keiko la semana pasada que estuvo con nosotros acá en Exitosa por qué Kenji no participaba en la campaña. Y a los 2 o 3 días Kenji apareció dando un mensaje de respaldo a su hermana. La primera vez no lo ha hecho en toda la campaña, ¿no? ¿Qué piensas tú de la participación de Kenji en la campaña? Más que respaldar a su hermana, creo que está respaldando esta opción de derecha, ¿no? Y no la opción de Sendero. Porque yo le voy a seguir llamando la opción de Sendero hasta que no me convenza el profesor Castillo. Ojo, y con esto no quiero ofender a nadie, porque yo respeto totalmente a aquellos que ya decidieron su voto, sea por el profesor Castillo o sea por Keiko. A ellos nadie les va a cambiar y a ellos ya tienen seguro por quién votar, o sea, los que ya están decididos. Ya, yo respeto, está muy bien, los respeto a ambos, muy bien, felicitaciones, pero la mayoría estamos indecisos y es justamente ellos los que tienen que convencernos, porque yo en blanco no voy a votar. ¿Y cuándo voy a decidir mi voto? A este paso creo que lo voy a decidir en la cola. Pero estoy viendo que tú, es decir, entre el polo rojo y el polo naranja, yo te veo con el marcador un poco más para el naranja, Daniela. Te veo más naranja que rojo. No, yo me veo todavía blanco, o sea, todavía no estoy manchado ni por el naranja ni por el rojo. Ahora todos quieren ponerse el polo blanco, porque está claro que por lo menos en términos electorales la intención del profesor Castillo es, digamos, aligerar sus propuestas, hacerlas más digeribles a gente como tú, pero está claro que no te convence. O sea, que algo más tendría que hacer para convencerte. Sigue escrito ahí el plan, si no deslinda. O sea, mi temor es, ¿cuál es el equipo técnico que tiene? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Los asesores de Evo Morales? ¿Los asesores de Maduro? Discúlpame, pero no me jota, ¿me entiendes? Acá nosotros queremos que nos gobierne un peruano y que nos gobiernen peruanos. El profesor Castillo, yo creo que lo que pasa, Daniel, es que te está costando digerir. Estamos formando un equipo técnico, vamos a preguntarle a los médicos. Exitosa. O sea, Claro, pero yo creo que te está costando
Porque te debe costar, después de todo lo que ha sido tu discurso sobre Keiko y el fujimorismo estos años, te está costando decir que vas a votar por Keiko Fujimori. Te está ¿Cómo? costando, es un proceso, te está Perdón, costando digerirlo. Discúlpame. Pero es la impresión que da, Daniel, pues, ¿no? Mira, discúlpame. ¿Qué fue pero eso? que quede claro. ¿Qué fue eso? Claro, o sea, me ha dado un espasmo, ¿no? Con tu aseveración. Mira, te soy sincero. Yo voy a votar por aquel que me convenza que le va a hacer menos daño al país. ¿De acuerdo? Y para mí es fácil. Mientras el profesor no me convenza que no es Sendero Luminoso, que no es Pensamiento Gonzalo, no voy a votar por él. Mientras Keiko no me convenza de que no va a ser corrupta, de que va a durar 5 años y que finalmente el dinero que se va a recaudar va a ser justamente para ponerle agua, desagüe, para atender a la gente más pobre, o sea, para que no sigan solamente haciendo estos elefantes blancos que benefician solamente justamente a los grupos de poder, nada más. En estas elecciones, por ejemplo, hemos estado vetados. Yo he estado vetado en el canal, en todos los canales que son a nivel nacional. Me han dado siquiera una entrevista. Bueno, debo reconocer que Frecuencia Latina, con Mónica Delta y en tu ex programa, supongo que es por eso, pero no era tuyo, Tengo ¿no? dos Porque ex programas, no uno. A mucha honra. ¿Ah? Día D y punto final. Son dos ex programas. Pero tú no eras el dueño, pues no era solamente No, la pues. cara. Está claro que no era el dueño. No me lo tienes que bueno, decir. pues ahí entonces en el programa No me lo que solía recuerdes. conducir, ahí me entrevistaron 2 veces. El único canal a nivel nacional que me entrevistaron ya la última semana. Después era imposible conseguir una entrevista, estaba vetado. Ahora, ¿y en qué todos los piensas, canales. qué Entonces, piensas, no sé, Daniel? son los grupos de Porque poder. tú has sido muy crítico también del Club de la Construcción de Graña y Montero, del papel del Grupo Por del supuesto. Comercio. Le cortaron amigos. la cabeza a Clara Elvira Ospina y se la han entregado a Keiko. Ella fue la que te acusó de narcotraficante en 2016. Acá está, la cabeza de Clara Elvira Ospina. ¿Ah? ¿Qué te Mira, parece? Los grupos... Ese los es grupos el de editorial poder- que estoy esperando, ¿ah? El editorial del diario El Comercio llamando a votar por Keiko Fujimori. Miren, nosotros sabemos que hay grupos de poder. Y aquí los grupos de poder, si los quieres ver representados en los medios, bueno, hay uno que es la República y el otro el Comercio. La República se está decantando hacia la izquierda y el Comercio, como siempre, se está decantando hacia la derecha. Así que eso no es ninguna novedad y a mí me influye. O sea, el Comercio puede pedir que, ¿cómo se llama? Que nos paremos de cabeza, puede pedir o sugerir lo que sea. A mí me llega lo que diga el Comercio, lo que diga la República. No influye para nada en mí, porque ellos ya están predeterminados. Ellos son parte de los grupos de poder que te tratan de convencer de acuerdo a sus intereses, no de acuerdo a lo que nos conviene a los peruanos, a la gran mayoría. Y si permiten que esto se decante en una lucha entre ricos y pobres, ¿quién cree que va a ganar? ¿Quiénes son más? Lógico, pero los pobres. Pero acá no se trata de una lucha entre ricos y pobres, porque recuerda lo que le pasó a, por ejemplo, Haití. Exitosa. Haití fue el primer país que declaró su independencia. Era un país donde el 90% eran esclavos, donde era un puerto de esclavos. ¿Y qué hicieron los demás países? Lo ignoraron. Son libres ya, pues que es libres. ¿Cómo son hasta ahora? Si no, son pobres de atar, o sea, pobres de una Ahora, pobreza extrema. Daniel, Entonces, yo no quiero para mi país Salvador del Solar, que nos repartamos la pobreza. tu ADU, Salvador del Solar, está promoviendo un pronunciamiento ciudadano en el que están reclamando un debate entre los dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, para que se pronuncie sobre 3 puntos. La atención a la pandemia, ¿qué van a hacer? Perfecto. El orden democrático, es decir, si se van a Muy bien. respetar o no las reglas de la democracia, y sobre el orden institucional.
Y la petición, la verdad, que ya tiene son- a estas alturas como 11.000 firmas. Y se Bueno, mira, necesitan, a mí me entiendo, parece 15.000. perfecto. Uno de los problemas del profesor Castillo es que no me convence que hasta el momento, no me convence que él pueda ser presidente del Perú. El Perú en este momento está en graves problemas por la pandemia y económicamente. Necesitamos una persona que conozca lo mínimo, por lo menos. Y el profesor Castillo, lamentablemente, no diferencia entre el PBI y la recolección, ¿no? O sea, el pago de la recolección por pago de impuestos. O sea, no reconoce la diferencia entre el PBI y el presupuesto. No sabe que el presupuesto es una porción del PBI. Entonces él, cuando habla del PBI, cree que está hablando del presupuesto. O sea, sus ideas son elementales. Exitosa. Entonces, con ideas elementales, ¿a dónde va a llevar al país? O sea, a mí me da miedo por ese lado. Entonces necesito saber cuál es su equipo técnico, porque finalmente, Claro. como presidente... Claro, porque la imagen que él transmite, o sea, en una circunstancia como esta, donde la gente está tan polarizada y alguna está simplemente histérica, o sea, pierde la capacidad de entendimiento, ¿no es cierto?, de reflexionar y entender por qué está pasando lo que está pasando. Entonces yo creo que una de las razones por las que la gente vota por el profesor Castillo es porque se parece a la gente y porque muchos piensan que alguien que siente como tú y que piensa como tú va a defender tus intereses, ¿no? Y ahí es donde que se convierte en relevante lo que tú dices, que eso no basta, que necesitas un equipo de gobierno capaz y un plan de gobierno que puedas aplicar de manera eficiente. Mira, que una buena persona, aunque no tenga una preparación adecuada, digamos, intelectualmente, puede ser un buen presidente, sí lo creo, pero necesita tener principios claros y necesita saber hacia dónde va y exigir eso, respaldado por un equipo técnico que pueda sus ideas transformarlas en acciones, ¿me entiendes? Entonces, yo al señor Castillo no le veo a un solo técnico. Hasta el momento vengo reclamando que nos diga cuál es su equipo técnico. Le preguntan sobre la pandemia, sí, vamos a llamar a los médicos. Ahora, sobre esto sí vamos para terminar con este asunto electoral, porque quiero hacerte una pregunta de otro tema, Daniel. ¿Cuándo es tu reunión con Pedro Castillo? Para llamarte después para ver si te convenció de algo o no. Bueno, lamentablemente él está viajando, entonces la reunión hemos quedado en que sea cuando él esté en Lima. Cuando esté en Lima me va a llamar, va a decir ya estoy en Lima y nos vamos a reunir, igual que se va a reunir me parece con ¿cómo se llama? Hernández de Soto. Tu ahijado, hombre, Guzmán. ¿Cuál de todos? Guzmán, ¿será? No, Guzmán, si tú eres ya sabía, ya que ibas por ahí. Tú eres, ¿cómo se llama? El que nos dice famoso. Yo soy el padrino. También ahora resulta que yo soy el padrino de Pedro Castillo, he sido el padrino de Guzmán, he sido padrino de Toledo, he sido fujimorista, he sido todo. Está bien. No, y el otro día... no sé cómo pasé. En la tierra, viendo la revolución en la tierra, pues sale Hugo Blanco, ¿no? Ya viejito. Claro. Pues. Y yo decía, puta, sí. Pero cuando lo cargaba Nicolás era gordo, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque ahora está ya viejito, está delgado. Escúchame, Daniel, yo lo he dicho el otro día, yo a mucha honra he sido militante de izquierda. Y en el Perú, pero una izquierda que no es la caviar, pues. Nosotros éramos otra izquierda, claro. Otra clase de gente. La izquierda caviar también tiene mucha culpa en esto, ¿ah? Ellos han ido... Ya, pero escúchame, Daniel, una cosa. Nosotros peleamos por la democracia, Daniel. En un momento en que salías a la calle te metían bala, te metían preso, te deportaban. O sea, eso te pasaba si salías y nosotros salimos a protestar hasta que hubo elecciones en el Perú. Y el Perú tuvo elecciones porque nosotros peleamos por eso. Y eso es algo que no hay que olvidar. ¿Ah? Ahí es donde pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Bueno, mira. Una izquierda bien lejos de la que es la izquierda caviar, te debo decir. Éramos otra clase de gente. Sí. Yo estoy seguro. Pero en fin, escúchame, me preocupa. Respeto a la izquierda. A los que no respeto son a los senderistas. Ni hablar.
Exitosa. Entonces, el profesor Castillo, él verá cómo lo hace, porque yo no se lo voy a decir, porque es problema de él. Él verá cómo nos convence a los que pensamos que él es senderista. Escúchame, Daniel, ¿tú vas a postular nuevamente a la alcaldía de Lima? No lo sé todavía, no lo sé, es muy temprano. Es que, mira, hacer una campaña es bastante difícil aquí en el país, porque los grupos de poder te cierran todo, pues. Te vetan, así como ayer un colega tuyo, el gringo, Thorne, ¿cómo se llama? El gringo, bueno, que estaba antes en Cuarto Poder. Sonday, claro. Él ha hecho conocer que, por ejemplo, a Mulder, más conocido como de Chakra, él fue vetado también en una oportunidad, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, cuando uno dice yo estoy vetado, está diciendo la verdad, porque si tú tratas de conseguir una entrevista con un canal como el 4, Canal N, etcétera, todos los que son dueños de los grupos de poder, pues es prácticamente imposible. En RPP, o sea, te vetan y se acabó. Entonces, Urresti no lo traen acá. Y entonces así es imposible hacer una campaña, pues. Solamente Daniel, una última pregunta. ¿Con quién se van a aliar ustedes en el Congreso? ¿Han coordinado dentro de lo...? No tengo los millones que tienes tú, pues. Por ejemplo, ya quisiera. ¿Cómo se llama? Ya quisiera. El nombre de Chancho, siempre me olvido, no es a propósito, pero me olvido el nombre. Él habrá gastado unos 20 millones de soles en su campaña. Ha sido una campaña increíble. O sea, no es increíble por las ideas, porque decía pura estupidez. O sea, ¿a qué te refieres? ¿La campaña de Rafael López? Sí, de López, efectivamente. Ha sido increíble por la cantidad de dinero que ha metido, ha comprado todo el que tenía más de 50,000 seguidores para adentro, tanto por tu cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, se apoderó de Twitter, se apoderó de Facebook, se apoderó de las redes, pero de una manera escandalosa. Bueno, no escandalosa, sino que muy costosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿uno de dónde, pues? ¿De dónde? Entonces, lo mío... Daniel, tenemos que terminar por hoy. Nos quedamos con la interrogante de qué va a pasar tras tu reunión con Pedro Castillo y te comprometo a que nos cuentes cómo te fue. Claro, yo pero no tenemos tengo ningún problema. Lo que pasa es que yo no soy alaracoso, pero yo no estoy anunciando que esto porque... ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo no pienso que una persona pueda, por decir, Hernández Soto sale y dice, ya, yo voy a apoyar a fulano. ¿Y tú crees que todos los que le siguen van a apoyar a esa persona? No es así. Eso de la capacidad en 12... Los que votaron por ti, votaron porque creían en ti. En este momento ya fuimos. O sea, hay que aceptar que ya fuimos. Solamente quedan 2. Y eso lo dejémoslo ahí. Me quedo con esa frase. Los candidatos de la primera vuelta ya fuimos. Muchas gracias, Daniel. Pero déjame terminar. Muy buenos días. Sí. Me está votando. A la mala. Has hablado casi una hora, 45 minutos y te quejas. Bueno, solamente pedirle a la gente que sigan pensando. Tienen hasta el último día para decidir, pero no voten en blanco o viciado. Tienen que tomar una decisión y apechugar. O sea, tienen que aceptar esa decisión para el futuro, porque de ustedes depende. No voten en blanco. Elige bien. Segunda vuelta.